A continuación, recorreremos el largo camino desde el comienzo de la vida hasta el desarrollo del ser humano. La pregunta infantil, ¿de dónde vengo?, después de todo, no lo es tanto. Desde comienzos de la inteligencia, el hombre se ha preguntado sobre sus orígenes y por qué se ha desarrollado de una forma diferente a las otras especies. Pasaron muchos años antes de que progresaran las teorías, y aún estas no fueron aceptadas por todos. A medida que la ciencia avanzó, pudimos obtener una idea del origen de la vida en general y del desarrollo del hombre en particular. Encontrar la razón de la existencia no se centraliza solo en el hombre, involucra el comienzo de los distintos tipos de vida en el planeta y a través de los siglos, muchas culturas han llegado a distintas conclusiones sobre su origen. La mayoría trató de encontrar un esquema lógico para un mundo caótico y peligroso. Nuestro mundo, cuando la vida comenzó a desarrollarse, era extremadamente hostil. Había una considerable actividad volcánica. Y las violentas tormentas eléctricas se extendían por nuestro mundo. Las masas de tierra estaban ubicadas sobre grandes plataformas que flotaban sobre un mar derretido de magma y se desplazaron para formar nuestros continentes. Los mismos océanos eran salvajes y turbulentos. Y la tierra árida recordaba la desolada superficie de nuestra luna. Hoy entendemos mucho mejor cómo encontramos nuestro lugar en la naturaleza gracias a la teoría de la evolución desarrollada por dos ingleses, Charles Darwin y Alfred Wallace. Darwin trabajó durante 25 años recogiendo evidencia y refinando su teoría. Cuando finalmente la hizo pública, conmocionó los fundamentos básicos de la biología y el concepto del hombre de sí mismo. La teoría fue ampliamente criticada y la prensa la castigó en sus artículos e incisivas historietas. Mucha gente de la época insultó la sugerencia de Darwin de que el hombre y los monos estaban relacionados por un antepasado común. Pero la teoría de Darwin del origen de las especies sobrevivió a la crítica y hoy permanece intacta. Los científicos modernos han utilizado nuestro conocimiento de la herencia genética, los genes y las mutaciones para perfeccionarla. Las ideas con respecto a nuestro origen se han extendido en todo campo de la ciencia y hasta nuestra forma de considerar al universo ha cambiado por la comprensión de nuestros orígenes. La teoría básica de la evolución establece que todas las criaturas vivas han evolucionado a partir de una forma de vida hasta su variación específica, pero la pregunta continúa: ¿qué las hizo hacerlo? «50 años antes de Darwin, en 1809, un naturalista francés llamado Jean-Baptiste Lamarck postuló que los rasgos adquiridos pueden ser heredados. Utilizó el cuello de la jirafa como ejemplo. Creía que las jirafas tuvieron que alcanzar las hojas altas de los árboles para comer, y este esfuerzo extendió sus cuellos, como lo hacen los ejercicios con los músculos de un atleta. Presupuso que los cuellos largos habrían pasado de generación en generación, y que cada generación sucesora haría mayores esfuerzos para desarrollar cuellos largos.
Hoy sabemos que esa modificación de cualquier parte del cuerpo no se transmitirá a las futuras generaciones. Sin embargo, su trabajo por primera vez estableció que existía una relación entre la evolución y el medio ambiente. En 1831, Charles Darwin, un joven de 22 años, amplió sus estudios realizando un viaje de 5 años en un barco de investigación llamado el HMS Beagle. Uno de sus puntos de parada fue en las Islas Galápagos, en donde descubrió vida animal diferente a la que alguna vez había visto. Encontró 2 especies diferentes de tortugas que eran nativas solo de las islas. Su diferencia era obvia porque sus caparazones tenían formas distintas. También clasificó 13 variedades de pinzones, cada una con picos distintos adaptados a sus hábitos especializados de alimentación. La diferencia entre ellos los hacía a cada uno una especie independiente y eran incapaces de aparearse con pinzones de otras especies. Este viaje fue la motivación para la publicación de la teoría de Darwin llamada El origen de las especies en 1859. De acuerdo a la teoría de Darwin, cada individuo, miembro de una especie, posee distintos grados de aptitud. La diferencia podría ser mínima, pero cualquiera que significara una mejor adaptación al medio, permitiría a ese animal vivir más y tener más descendencia. De esta manera, la selección natural y la supervivencia del más apto lentamente cambiaría las características de cada especie. El alimento que se necesita para sobrevivir a menudo es escaso. La competencia por él es despiadada. Aquellos individuos mejor equipados para sobrevivir vivirán más. Se hizo evidente para Darwin que todas las formas de vida tenían un principio común, pero no podía explicar cómo se produjeron y perpetuaron las distintas variaciones. Fue Gregor Mendel quien descubrió que la información hereditaria se transmite mediante los genes. Los genes son partes de información en la estructura celular de los cromosomas que pasa de padres a hijos. Los cromosomas están constituidos por cadenas de ADN y cuando se altera una molécula de ADN se producen cambios. Las mutaciones negativas reducen los cambios del organismo para la supervivencia. Entonces, generalmente, solo se preservan los cambios positivos. Estos son los cambios que permitirán a un organismo adaptarse mejor a su entorno. Una de las evidencias más confiables que apoyan la teoría de la evolución se encuentra en los fósiles. Las capas más antiguas de la Tierra contienen los restos de criaturas más simples, mientras que las más recientes, fósiles superficiales, son más complejas. Luego de una clasificación cuidadosa, se puede reconstruir las etapas de la evolución del caballo desde hace millones de años hasta su estructura física en su forma presente. Un aspecto interesante de la investigación de los fósiles es la cruza o la combinación de 2 especies. Un ejemplo es el Archaeopteryx, mitad reptil y mitad ave. El descubrimiento de estos estadios intermedios de desarrollo apoyan la teoría de la evolución. Otra evidencia la proporciona nuestro estudio de los embriones. Todos los embriones, los de peces, aves y mamíferos, manifiestan ciertas similitudes en los primeros estadios de desarrollo. Siguen las fases intermedias de su propio desarrollo como especie cuando el embrión alcanza la madurez. Todos los animales poseen órganos que no cumplen ninguna función. Se cree que son vestigios de antiguos estados de desarrollo, como las hendiduras branquiales en los embriones humanos. Sabemos que las ballenas alguna vez vivieron en la Tierra porque todavía poseen los restos de huesos con la forma de una pelvis, tibia y peroné. Son bastante pequeños, pero su presencia dan muestra de que alguna vez fueron útiles. Ciertos grupos de animales poseen órganos similares. Los brazos de un hombre, por ejemplo,
Son similares a los miembros superiores de las lagartijas, ballenas, aves y hasta de los caballos. Aunque cumplen funciones diferentes, la estructura ósea es similar y eso significa que existe una relación entre ellos. La primera vida del planeta probablemente apareció hace 3,5 billones de años. Los organismos primitivos se adaptaron a su medio ambiente, modificando sus estructuras. En el comienzo, las algas verdes vivieron en aguas poco profundas, produjeron oxígeno, lo que lentamente cambió la composición de nuestra atmósfera. Otros organismos utilizaron el oxígeno del agua. Los seres vivos colonizaron después la Tierra. Los primeros en aparecer fueron los vegetales, seguidos de otros organismos cuya especialidad era tomar oxígeno del aire y vivir en distintos medio ambientes. Sus fósiles son prueba de que existieron algunos de los que ahora están extintos, pero la infinita variedad de vida es evidencia de la diversidad de evolución. Hasta principios de este siglo, el proceso de selección todavía continuaba. Se descubrieron 2 mariposas nocturnas en parques ingleses. Una era de color claro y la otra era oscura. La de color claro era más visible para los predadores, pero la oscura no podía identificarse con facilidad y por lo tanto se incrementó su número. Charles Darwin nos ha ayudado a aprender muchos de los secretos de la naturaleza, incluyendo el hecho de que todos los seres vivos se encuentran relacionados. Entonces, de alguna manera, todos podemos ir al zoológico y visitar a nuestros parientes. Cuando primero se publicó la teoría de la evolución, muchas de las críticas que se le hicieron se basaron en la mala interpretación de que el hombre descendía de los monos, en lugar de la explicación más científica de que el hombre y los monos, ambos, descendían de un antepasado común. Eso nos convierte en primos más que en sobrinos o sobrinas del gorila. Y así, esto suena mucho mejor. Y cuando observamos el maravilloso procedimiento de reproducción, que es tan importante para la evolución, no podemos encontrar mejor ejemplo de este milagro científico que en nuestra propia especie. La reproducción es el proceso por el cual los seres vivos crean otras criaturas similares para perpetuar su especie. Los humanos tienen reproducción sexual, lo que significa que un óvulo femenino necesita combinarse con un espermatozoide masculino para comenzar el desarrollo de un nuevo individuo. Estas células genéticas se forman en los órganos de reproducción. Los espermatozoides masculinos son producidos por los testículos y preservados en un líquido llamado semen que producen las vesículas seminales. Distintos conductos conectan los testículos al pene, el órgano mediante el cual los espermatozoides son liberados dentro del cuerpo de la mujer. En las mujeres, los ovarios, ubicados en el área del abdomen, producen las células reproductivas llamadas óvulos. Cada 28 días se produce un óvulo. Luego de desarrollarse sale del ovario y se desplaza a través de las trompas de falopio hacia el útero. La raza humana depende de la fecundación interna, lo que requiere que el hombre coloque los espermatozoides dentro del cuerpo de la mujer para que puedan unirse con el óvulo que se desplaza por la trompa de falopio. De 300 a 400 millones de espermatozoides depositados en la vagina durante una relación sexual se trasladan en forma ascendente hacia el útero y las trompas de falopio. Este viaje puede llevar de 12 a 24 horas. Si localizan al óvulo, se unirá a él solo un espermatozoide, produciéndose la fecundación. Esta célula simple masculina penetra la membrana del óvulo, perdiendo en el proceso su cola.
Luego se unen el núcleo del óvulo y el espermatozoide, y esta célula recién fecundada comienza a dividirse a medida que se desplaza por la trompa de Falopio hacia el útero donde anidará. Así es como se dividen las células fecundadas de los mamíferos. Como resultado de esta división celular, el embrión comenzará a desarrollarse en un nuevo ser humano. A las 4 semanas, el embrión medirá solo 1/8 de pulgada. En ese momento, comenzarán a formarse los brazos y las piernas. Su corazón comienza a latir y se establece un primitivo sistema circulatorio. En esta etapa también se forman el hígado y los riñones. Esto se produce cuando el embrión todavía tiene el tamaño de un grano de trigo. La placenta se encuentra conectada al embrión por 2 arterias y una vena que pasan por el cordón umbilical, que en este punto es transparente. A las 5 semanas se forma el páncreas y los músculos comienzan a desarrollarse. A las 7 semanas el embrión mide un poco más de 3/4 de pulgada de largo y ahora podemos ver sus ojos y la forma de sus manos y dedos. En la 8ª semana, su estómago comienza a producir jugos gástricos y podemos diferenciar su boca y su nariz. A las 10 semanas, al embrión se lo llama feto. Ahora puede moverse levemente y se puede escuchar el latido de su corazón utilizando ondas de ultrasonido. En la 11ª semana comenzarán a formarse los órganos sexuales. Y a las 12 semanas el feto pesará algo más de 28 gramos, menos que una carta promedio. Durante el 3er mes de desarrollo, las neuronas que constituirán el futuro sistema nervioso comenzarán a organizarse. El feto permanece unido a su placenta mediante el cordón umbilical. A través de este, el feto recibe el alimento del torrente sanguíneo de su madre y elimina sus propios desechos. Se encuentra flotando en lo que se llama líquido amniótico y se le suministra media pinta de sangre por minuto a través del cordón umbilical. La placenta permite que pasen los anticuerpos. Desafortunadamente, también permite el paso de elementos tóxicos como la nicotina, el alcohol y los virus, los que pueden afectar seriamente el crecimiento del feto. Durante el 6º mes aparecen las pestañas y las uñas, y ahora podemos observar que el feto posee huellas dactilares. A las 17 semanas ya es visible la columna vertebral y el feto medirá aproximadamente 10,5 pulgadas de largo. De aquí en adelante, la madre podrá sentir los movimientos de su hijo cuando tome la posición hacia abajo. Alrededor de los 6 meses ya se encuentran formados prácticamente todos sus órganos y todo lo que debe hacer es crecer. Este es el mejor momento para estudiar el corazón del bebé. A medida que el feto se agranda, lo mismo sucede con el vientre de la madre. Desde ahora hasta el nacimiento, rápidamente incrementará su tamaño y peso. Un impulso de su sistema nervioso hará que el feto abruptamente tome la posición hacia arriba, aunque después, en preparación para el nacimiento, volverá a asumir la posición boca abajo.
Ahora, el feto crece rápidamente y es alimentado por la madre a través del cordón umbilical, que ya es más grueso que en las primeras semanas de embarazo. Mientras tanto, el feto regresa a su posición cabeza abajo. Ahora podemos identificar los rasgos del niño a punto de nacer a través de la membrana amniótica. Normalmente, 9 meses posteriores a la concepción, el bebé se preparará para el nacimiento colocando su cabeza en la pelvis de la madre. Cuando esto sucede, el nacimiento es inminente. Aproximadamente 9 meses después de la fecundación del óvulo, nacerá el niño. Esto finaliza el periodo de gestación y finaliza el embarazo de la madre. El feto atraviesa el cuello del útero, que ya ha sido dilatado por una serie de contracciones, y sale del cuerpo de la madre. El alumbramiento dura, en promedio, 1 hora y 45 minutos en madres primerizas. Luego, la madre expulsa la placenta. Luego de que el niño ha nacido, se le corta el cordón umbilical, terminando la estrecha relación del niño con su madre que existió durante casi 1 año. Nuestros ombligos son las marcas de donde se encontraba sujeto el cordón umbilical. Ahora, el bebé debe respirar solo, algo que requiere mucho esfuerzo. En el momento del nacimiento, sus pulmones se encuentran detenidos y llenos de líquido amniótico. Ahora deben llenarse de aire. Normalmente, el feto se colocará boca abajo antes del nacimiento, pero en 1 de cada 30 nacimientos, el feto se encuentra en la posición equivocada, es decir, boca arriba hacia la matriz materna. A este se lo llama nacimiento de nalgas y se requiere la asistencia de un médico para evitar complicaciones. Un milagro, pero un proceso que se ha repetido millones de veces durante cientos de miles de años. Y si los seres humanos pueden entenderse con su cambiante medio ambiente, podría seguir produciéndose por un tiempo aún mayor en el futuro. El origen de la vida y la reproducción de la vida humana son 2 misteriosos e interrelacionados secretos de la ciencia.